Bienvenidos a las tutorías de álgebra lineal ofrecidas por el Centro de Recursos para el Éxito Estudiantil CRE de la Universidad del Norte. Les recuerdo que pueden visitar la página del curso, tener acceso al libro Manual de Álgebra Lineal y ver los videos por el canal del CRE en YouTube. Iniciaremos las tutorías con tres temas importantes: trabajar con GeoGebra para realizar cálculo numérico, vectores en R2 y R3, y realizaremos una demostración de la distancia entre un punto y una recta. Bienvenidos. Vamos a realizar un ejemplo que se encuentra en el libro Manual de Álgebra Lineal. En el libro, el ejercicio se encuentra resuelto de manera algebraica. Vamos a resolverlo de manera geométrica, utilizando la herramienta GeoGebra. A veces es muy importante para este tipo de temas tener una idea geométrica de lo que estamos realizando. Determinar la ecuación cartesiana para el plano H que pasa por los puntos 1, 1, 3, 6, menos 1, 2, menos 2, 4, 0. Lo primero que vamos a hacer es describir el punto P, que va a ser igual a punto, escribimos punto y nos dan las indicaciones, abrimos paréntesis, abrimos unas llaves y colocamos el respectivo punto, 1,1,3. Ahí aparece nuestro punto P. Luego colocamos nuestro punto Q, que va a ser igual punto, abrimos llaves y colocamos el punto 6, menos 1,2. El punto R, que es igual a punto, abrimos paréntesis, abrimos llave y colocamos menos 2,4,0. Vamos a cambiarles de colores para distinguirlos un poco. Usted oprime clic derecho, le da propiedades, puede colocarlo de color rojo, un estilo un poco más grande, y ahí termina. Entonces ya sabemos que tenemos los puntos P, Q y R. Si observamos que los tres puntos no son colineales, es decir, no se encuentran sobre la misma recta. Vamos a calcular el plano que los contiene. Muy bien. Entonces, lo primero que haremos es determinar el vector que va desde P hasta Q. Entonces, a ese vector vamos a distinguirlo B igual, como el vector va de P a Q, la ecuación será Q menos P. Y ahí nos está indicando que el vector B va a ser igual a 5 menos 2 menos 1. 5 menos 2 menos 1. Luego distinguimos un vector W sub 1. Y ese vector va a ser igual al vector que va desde P hasta R. Como el vector va de P hasta R, colocamos R menos P. Y nos aparecen los dos vectores. Muy bien. Podríamos en un principio colocar un vector, digamos R1 igual vector que tiene como punto inicial y punto final los respectivos vectores. Es decir, colocar que vaya desde P hasta el vector Q. Ese va a ser R1. Y podríamos colocar a R2 igual al vector punto inicial, punto final, desde P hasta R. Entonces, si observamos que nuestros vectores B, W sub 1 tienen como punto de origen
como punto inicial el origen. Y van a ser, en el caso de B, paralelo a R1 y en el caso de W sub 1, paralelo a R2. ¿Sí lo pueden observar? Muy bien. Vamos a ocultarlos por ahora. Vamos a ocultarlos. Y me quedo solamente con los vectores de abajo. Entonces, esos dos vectores, vamos a colocarlos aquí. Esos dos vectores que tenemos, vamos a buscar primero dichos vectores no son paralelos, ¿cierto? Dichos vectores no son paralelos, por lo que los puntos dados no son colineales. Entonces, por teorema, existe un plano que contiene dichos puntos, tanto al punto Q, al punto P y al punto R. Vamos a calcular la normal al plano. Recordemos que cualquier normal al plano es múltiplo de B cruz W, que es lo que nosotros llamamos producto vectorial de los dos vectores. Entonces, si queremos calcular el producto vectorial entre B y W sub 1, observemos algo. Yo puedo definir aquí a un vector W igual. Si observan que W sub 1, yo podría extraer a un alfa igual 3 y me quedaría 3 que multiplica a menos 1, 1, 1. Entonces a W lo voy a multiplicar por 1/3 por W sub 1. Y entonces ya W me va a quedar de la forma mucho más sencilla, menos 1, 1, menos 1. Decir que W sub 1 era un múltiplo escalar ¿de quién? De W. Ahora vamos a calcular la normal a estos dos vectores. Observación. La normal es B producto vectorial con W. Entonces simplemente nosotros lo que hacemos es N igual y colocamos producto vectorial, y vean que aquí nos los están dando, producto vectorial entre B y W. Y nos da el vector N. N en este caso 3, 6, 3. Ese vector, ¿qué características tiene ese vector? Si observan que ese vector va a ser perpendicular tanto al vector B como al vector W. Vamos a ocultar estos dos. Entonces, R2. Bueno, entonces ese vector N que acabamos de calcular es un vector perpendicular tanto a B como a W. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces, ese vector que tenemos aquí, vamos a eliminar esta parte, eliminamos a R2. Entonces, ese vector que acabamos de calcular, vamos a colocarle un nombre básico, llamémoslo N, y me mostremos la etiqueta. Entonces, ya sabemos muy bien que ese vector N es perpendicular tanto a B como a W. Y a la vez, ese vector va a ser perpendicular al plano. ¿Ya? Entonces, ¿cómo serán ahora las ecuaciones vectoriales al plano con respecto a ese vector N?
Entonces, para calcular las ecuaciones vectoriales al plano, usted simplemente digita f t, s, puesto que es una ecuación paramétrica, y nos preguntamos, ¿cuántas ecuaciones paramétricas debemos tener? Debemos tener 3 ecuaciones paramétricas. Entonces, ¿cuál va a ser el primer vector? Mi primer vector es P, mi segundo vector es Q y mi tercer vector es R. Entonces, hacemos esto. P más T que multiplica a nuestro vector B más S que multiplica a nuestro vector W. Y allí ya tenemos nuestro plano. ¿Se dan cuenta? Pero recuerden que esa ecuación lo que nos acaba de dar es con respecto a P. Podríamos calcular también a G T, S igual. Ahora no vamos a empezar con P, ahora vamos a empezar con Q. Q más T que multiplica a B más S que multiplica a W. Y ahí aparece el otro. Podemos ocultar este y nos da en la misma forma. Muy bien. Si observan que el vector n, la postura del vector n, perpendicular al plano. Luego, vamos ahora a hacerlo con R. Entonces, colocamos H, T, S igual a R más T que multiplica a B más S que multiplica a W. Y aparece el otro plano. Eso corresponde a la ecuación vectorial del plano. Sencillo. Dado que nosotros queremos calcular la ecuación del plano, entonces simplemente vamos a escribir de la siguiente forma. N que multiplica, y abrimos paréntesis y colocamos las coordenadas X, Y, Z. Y eso lo vamos a igualar a N que multiplica a cualquiera de los puntos, ya sea P, ya sea Q o ya sea R. Vamos a tomar a P para ver si es cierto. Y vean que aquí nos acaba de dar el mismo plano. Confirmemos si en realidad corresponde al mismo plano. Veamos el punto F. Sí, es el mismo plano. Confirmemos con respecto a G. Sí, es el mismo plano. Y confirmemos con respecto a H. Es el mismo plano. Y lo mejor es que la ecuación del plano va a ser x más 2y más z igual a 6, como la teníamos desde el inicio. Vamos a resolver el siguiente ejemplo de manera geométrica, utilizando GeoGebra. Considere los puntos P, Q, R y S. Muestre que los puntos dados no son coplanares, es decir, que no se encuentran en el mismo plano, y calcule el volumen del paralelepípedo determinado por los vectores PQ, PR y PS. Vamos primero a colocar cada uno de los vectores. Entonces, en el primer caso colocamos el punto P igual punto, obtenemos una lista y esa lista sabemos que va a ser el punto 1,11. Para el punto Q va a ser igual al punto 2,4, menos 1. El punto R va a ser igual a 3,5,6
y el punto S es igual a menos 2, menos 1, 3. Bien, vamos a colocar estos puntos que se vean mucho mejores, un poquito más grandes, rojo, y nos queda eso. Eso corresponde a nuestros puntos. Podemos observar que los 4 puntos no se van a encontrar en el mismo plano. Sin embargo, debemos comprobarlo. Entonces, vamos primero a calcular el vector PQ. Es decir, voy a llamar a U igual, como es el vector que tiene como punto inicial P y finaliza en Q, va a ser igual a Q menos P. El vector B va a ser igual al vector que inicia en P y finaliza en R. Ese va a ser R menos P. Y el vector PS lo vamos a llamar W, que va a ser igual a S menos P. Entonces observamos que vamos a tener nuestros 3 vectores. Bien. Cuando ya tengamos cada uno de estos vectores, observe para el caso del vector PQ, que es U, 1, 3, menos 2. Para el caso del vector PR, 2, 4, 5. Y para el caso del vector PS es menos 3, menos 2, 2. Vamos ahora a calcular el producto cruz o el producto vectorial. Llamemos a n dicho vector, puesto que es normal o es ortogonal perpendicular a cada uno de estos vectores. Esto va a ser igual al producto vectorial, y aquí lo tenemos, de los vectores PR, PS. Es decir, que en este caso va a ser el vector B, W. Y aquí nos da el vector N. Entonces, en realidad es una extensión bastante grande. Bien. Ese vector N, vamos ahora a realizar un producto punto entre el vector U, que es P por PQ. Entonces vamos a hacer a U producto punto por nuestro vector N. Eso nos va a dar igual a menos 55. Ese valor es un escalar. Por lo tanto, mi volumen es igual simplemente al valor absoluto del valor que acabamos de conseguir. Es decir, que va a ser igual a 55. Vamos a realizar la siguiente demostración, que se encuentra en la sección 5.4.1. Demuestre que dados un punto P, X sub 0 y Y sub 0 y una recta L de ecuación AX más BY igual C, con A diferente de 0 o B diferente de 0, entonces la distancia de P a L está dada por ese punto. Vamos a resolverlo de la siguiente forma. Demostración. Vamos a utilizar una idea geométrica de lo que queremos demostrar. Entonces, consideremos primero la recta L, que tiene ecuación AX más BY igual a C. Y vamos a considerar un punto sobre esa recta, un punto que vamos a llamar R. Dicha recta tiene como vector normal, puedo colocar a n igual
a A, B. El punto x sub 0 y sub 0 podemos definirlo aquí. Entonces este punto P tiene coordenadas x sub 0 y sub 0. Nuestro objetivo es calcular la distancia que existe desde este punto hasta la recta, es decir, un valor d. Si realizamos una traslación del vector ON, dicho vector ON lo podríamos escribir acá, hasta aquí. Eso significa que si realizamos una proyección de el vector RP, si realizamos una proyección del vector RP sobre el vector N, nos quedaría de esta forma. Eso significa que lo que debemos buscar es la proyección del vector RP sobre el vector N o N. Le calculamos la magnitud y verificaremos que esa magnitud corresponde a D. Entonces, lo que decimos es lo siguiente: D va a ser igual a la magnitud, geométricamente, a la magnitud, si se dan cuenta que en esta parte es como si fuera un rectángulo, son paralelas esos valores, entonces esto también va a ser D. Entonces eso va a ser la magnitud de la proyección ortogonal del vector RP sobre el vector ON. Esto será igual a la proyección ortogonal de P menos R y aquí simplemente colocaríamos N, nos quedaría N menos O, pero ese viene siendo el origen. Luego, por la definición de proyección, recordemos la proyección de V sobre W será igual a U por V sobre W por W, y aquí colocamos a W. Les recuerdo que esto es un escalar. Entonces también se podría reescribir de la forma W.B por la magnitud de W elevado a la 2 por W. Entonces esta expresión nos quedaría magnitud de N, que multiplica a P menos R, sobre la magnitud de N a la 2, que multiplica a N. Luego esto será igual, entonces nos quedará magnitud de N que multiplica a P menos N que multiplica a R sobre la magnitud de N elevado a la 2 por la magnitud de N. Uno de estos términos se cancela con uno de estos términos y nos quedaría entonces lo siguiente: N por P, N es de la forma AB y P es de la forma X sub 0 y sub 0. Nos realizamos el producto punto, nos quedaría magnitud de A por X sub 0 más B por Y sub 0 menos N
es AB y digamos que el punto R se encuentra sobre la recta. Digamos que tiene coordenadas EF. Eso significa A por E más B por F. Pero dado que es un punto sobre la recta, cuando lo reemplazamos aquí, esto nos daría simplemente C. Satisface la ecuación. Entonces nos quedaría simplemente C sobre la magnitud de n. Cuando hablamos de magnitud sobre un escalar, simplemente es valor absoluto. Sobre la magnitud de un vector, raíz cuadrada de a a la 2 más b a la 2. Y eso es todo. Ahí hemos probado que la fórmula de la distancia desde un punto a la recta es esa.